Nuevamente con ustedes en este programa Mi Decisión Hoy. Este es su servidor, Raúl Valdemar Benítez. La reflexión para esta ocasión es sobre el Calvario, la muerte de Jesucristo. Sabemos nosotros claramente que la Biblia, el Nuevo Testamento y especialmente los escritos evangélicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presentan la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo pareciese ser más enfática en la temática de estos evangelistas que la misma resurrección. Aunque la resurrección en verdad es el tema del cristianismo, pues la muerte de Jesucristo no sería tan valiosa para la salvación del pecador si no hubiese sido la muerte de un ser que vivió una vida sin pecado. Pero, ¿por qué es que se puso tanto énfasis en la muerte? ¿Qué hay detrás de todo esto? En verdad, la resurrección de Jesús es el centro del cristianismo. Es más, la enseñanza de los primeros cristianos indica claramente que vana sería la fe de los seguidores de Jesús si no existiese la resurrección. Porque la resurrección es la evidencia de que Jesús vivió una vida sin pecado, que la muerte no pudo contenerlo porque él había derrotado al pecado. Por lo tanto, tenemos esperanza en él, en Jesús, porque él es el Salvador del mundo, por cuanto vivió sin pecado, murió sin merecerlo y resucitó con poder. Los escritores evangélicos Mateo, Marcos, Lucas y Juan diseñan su libro sobre el tema o alrededor de el tema o el contexto de la muerte de Cristo. Y sabemos también, al leer los evangelios, que gran parte del escrito de cada uno de estos libros reside o consiste en la última semana del ministerio de Jesucristo, que concluye con su muerte y luego con su resurrección. Por lo tanto, cada uno de los escritores va a buscar o busca cómo enganchar, justificar ese tema de la muerte de Cristo. Fue impactante, sin duda alguna, la muerte de Jesucristo. Y me imagino, o es probable, que haya un desequilibrio en el énfasis en la muerte de Cristo con respecto a su resurrección, porque estos escritores estaban tan impresionados sobre la muerte de Cristo. Y les parecía de que ese acto tan ingrato de matar a un inocente, pues era algo que no tenía ninguna otra explicación. Era un acto tan cruel hecho contra el mismo Dios. Así lo consideraron ellos y le dieron tanto énfasis. Mateo, Marcos y Lucas usan una temática de la muerte de Cristo que es respaldada por una trama diferente a la que usa el evangelista San Juan. Estos tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, presentan que la muerte de Cristo es acelerada porque Jesús llega triunfante a Jerusalén, entra al templo y encuentra el desorden en el templo, en donde hay cambistas, vendedores y todo tipo de negocios, inclusive con asuntos propios del ceremonial religioso. Jesús se indigna y condena a esos vendedores y cambistas, arruinando el negocio en una semana tan buena para el negocio como era la semana de la Pascua. Entonces los principales sacerdotes se molestan con Jesús y deciden acabar con él porque él está acabando con el negocio de ellos. Básicamente eso es lo que organizan Mateo, Marcos y Lucas como la temática, la trama para poder perseguir a Jesús y llevarlo a la muerte. Así es. Ellos consideran que las masas, la gente religiosa, fanática, ha considerado que han atacado la institución tan sagrada de su religión, el templo. Y los dirigentes, los que están listos para manipular a las masas, deciden usar este argumento para poder encontrar una causa, a fin de tener apoyo, acusar a Jesús,
ante un tribunal y llevarlo a la misma muerte. Y en verdad así lo hacen. Es más, ellos inclusive encuentran testigos que tergiversan las palabras de Jesús. Jesús en alguna ocasión dijo que podrían destruir el templo y él entre días reedificarlo, pero se refería al templo de su cuerpo. Sin embargo, estos testigos que escogieron estos acusadores de Jesús tergiversaron las palabras a propósito. Y ellos dijeron que Jesús había comentado que él podía destruir el templo. Hablar de destrucción del templo era hablar de destrucción de la misma religión. Las personas religiosas fanáticas llegan a estar tan apegadas a las instituciones de su religión que no se puede ni mencionar algo en contra de esas instituciones, porque llegan a considerarlas en ese apego tan irracional como que si fuera el mismo Dios. Y eso pasaba con ese templo. Lo mismo que puede ocurrir en la era moderna con los partidos políticos o inclusive con las instituciones llamadas iglesias, que las personas defienden a capa y espada o inclusive con su propia vida un nombre aún de una corporación, pero ellos se cierran en su apego a las cosas y son capaces de hacer cualquier otra cosa, inclusive de odiar y despreciar a otros que dijeren algo en contra de sus instituciones. Eso aprovecharon los acusadores de Cristo y tomando esa trama, llevaron a Jesús hasta la misma crucifixión. Eso es lo que narra Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, Juan usa diferente temática. Es cierto, la institución del templo es poderosa y Juan lo presenta en la primera parte de su evangelio, pero él usa otro tema diferente. Obviamente, la iglesia cristiana ya había desarrollado cuando Juan escribió su evangelio, que es posterior al de Mateo, Marcos y Lucas. Y él usa la temática de la resurrección. Los dirigentes religiosos judíos, los sacerdotes, en su mayoría de alto rango, no creían en la resurrección. Y Jesús enseñaba la resurrección. Y no solamente la enseñó, sino que resucitó a ciertas personas respaldando su enseñanza. Esto hizo que los dirigentes temieran de Jesús porque podía desbaratarle, no el templo, desbaratarle las enseñanzas o creencias que ellos tenían y que usaban para llevar a ciertas personas a vivir una religión un poco materialista, cómodo o acomodaticia para sus propias conveniencias. Y por eso San Juan, en el capítulo 11, cuando narra la resurrección de Lázaro, también nos dice que se desata una persecución para Jesús, inclusive para el mismo Lázaro, porque querían derrumbar no solamente la enseñanza de la resurrección, sino también la evidencia de la resurrección. La institución vista en las doctrinas. Nos encerramos muchas veces en ciertas creencias y somos incapaces de aceptar revisión de esas creencias. Y enceguecidos fanáticamente en esas creencias, no podemos mirar las otras cosas. Sí, Jesús había hecho milagros. Jesús inclusive había resucitado muertos. Había enseñado con amor verdades profundas. Pero todo eso era olvidado, puesto a un lado, cuando sentían que se desafiaban sus tradiciones y sus creencias. No estaban dispuestos a aceptar ninguna revisión a lo que ya les habían enseñado otros. Cuando las personas ponen un apego fanático a instituciones o a individuos o a creencias, sin aceptar una revisión acerca de sus creencias, son capaces de odiar, de maltratar y aún llamarse cristianos o creer que eso es propio de su fe y que ellos son celosos de su fe y que cuidan de su fe al hacer semejantes cosas. Esto es comúnmente visto
en asuntos políticos, sobre todo en partidos políticos, pero es similar en asuntos religiosos. Hemos de tener mucho cuidado, porque en la medida que nosotros nos abramos para aceptar revisión de lo que creemos, vamos a enriquecernos aún más con los puntos de vista de otros y también con el incremento de nuestro conocimiento sobre el asunto de la salvación. La consideración para los demás y sobre todo entender cómo Dios es el Dios de todos y no sencillamente es mi Dios. No es que Dios me pertenece a mí, sino que todos le pertenecemos a Dios. A Jesús lo acusaron usando 4 tipos de acusaciones. Una de ellas, por supuesto, era que él había atacado la institución del templo y que si él quería destruir el templo, había que destruirlo a él para que se mantuviera el templo. La otra acusación era de que Jesús decía que él era Dios y era una blasfemia. Por lo tanto, había que eliminar al blasfemo, eliminar a Jesús, no importando todo lo que él había evidenciado como persona santa, piadosa y también con las obras milagrosas. La tercera acusación era sobre la doctrina de Jesús, la doctrina de la resurrección, acusándolo básicamente de que él podía destruir realmente el aparato de doctrina que tenían los dirigentes de esa época. Y había entonces que destruirlo a él, a Jesús, antes que aceptar alguna revisión de sus mismas doctrinas. Y luego estaba la cuarta acusación, la acusación de que Jesús decía ser rey y por ser rey también prohibía dar tributo, pagar tributo a César, el emperador romano. Lo triste es que los religiosos de la época de Jesús, muchos de ellos que lo escucharon y vieron también sus milagros, ellos mismos que fueron testigos de la grandeza de Jesús, estaban más dispuestos y flexibles para aceptar las decisiones de los gobernantes paganos antes que aceptar estas verdades que Jesús les había enseñado. Eso pasa con el fanático religioso. Con el objeto de mantener sus tradiciones, sus posiciones, aunque sean torcidas, prefiere unirse a aquel que pudiera destruirlo a él mismo, pero siempre y cuando no le niegue nada a él y aunque destruya al otro. Qué terrible, ¿no? Lo absurdo es que en la Biblia nos presenta el Evangelio de San Lucas que Pilato le dijo que no había encontrado ninguna falta en Jesús, ni que tampoco Herodes la encontró, pero ellos sí la encontraban. Ellos que fueron testigos de la grandeza de Jesús encontraban falsedades, acusaciones en contra de Jesús. Los otros no encontraban nada. Qué triste. Los incrédulos muchas veces, porque están más abiertos, pueden aceptar más fácilmente ciertas enseñanzas que les llegan como nuevas que aquellos que están aferrados a sus tradiciones, a sus fanatismos. El fanatismo es un estado de insalubridad mental. Y cuando uno sabe que ya no puede aceptar revisión de las creencias, ese es un síntoma que está llegando a un estado de insalubridad mental, que ha debilitado el sistema inmunopsicológico y que lo hace a uno más débil ante los depredadores que andan buscando a quién manipular. Eso debe ser una llamada de alerta para el cristiano y desarrollar mejor una comprensión más clara de la enseñanza cristiana. Dios te bendiga. Muy pronto vendremos con otra reflexión, pero que esta reflexión sobre el Calvario nos pueda recordar de todas maneras que nos enfrentamos nosotros en la decisión clara de aquellos dos que fueron crucificados junto a Jesús. El que dijo, sálvate a ti mismo y sálvame a mí, si es que eres hijo de Dios. Y el que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno no acepta que es pecador, otro acepta que es pecador y le pide a Jesús que lo salve. ¿En qué posición estamos? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es la mía en cuanto a esto? Dios te bendiga. Hasta luego.